Buenas tardes, mi nombre es Mariano López, soy estudiante del Profesorado Superior en Música con orientación en composición en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Les quería presentar mi proyecto integrador final titulado Curso Introductorio a la Composición, que realicé con el acompañamiento de la profesora Daniela Groisard. Comencemos. La especialidad en composición en el Conservatorio Manuel de Falla se ofrece desde 1966, siendo una de las instituciones pioneras en ofrecer carreras que no estén directamente relacionadas con la interpretación. La carrera ha ido actualizándose en su currícula gracias al aporte significativo de los docentes. Cada uno de los docentes ofrece desde diferentes espacios curriculares distintas visiones metodológicas sobre cómo formar al compositor. Esto le proporciona al estudiante un amplio abanico de herramientas para poder desarrollarse como compositor y de esta manera poder encontrar su propia identidad artística. Los cambios en la carrera no solo tienen que ver con el aporte de los docentes, sino también con modificaciones en los planes de estudio. Antiguamente existía el plan de estudios 1586, cuyo TAP tenía una extensión de 6 años e involucraba en su formación 2 niveles de armonía y contrapunto, 2 niveles de coro, orquesta institucional, 2 niveles de piano complementario y música de cámara. Con la modificación al plan 222 y su correspondiente derivación en el 2015, el TAP se acortó a 4 años, quedando los 2 años restantes en el nivel superior, con todos estos niveles que mencionaba recién, los 2 niveles de armonía y contrapunto, los 2 niveles de coro y orquesta, piano complementario y música de cámara. Acá en el siguiente cuadro podemos ver a la izquierda el TAP 1586 original, con todas las materias que se hacían en cada uno de los años. Y a la derecha podemos ver una comparación con el TAP actual del 2015. Fíjense que en los primeros 2 años no hay cambios significativos, pero ya a partir del tercer y cuarto año notamos en el 1586 original que ya existe práctica coral 1 y 2, en el 2015 no, pero lo que quiero remarcar de este cuadro son los dos últimos años. Fíjense el quinto año del cuadro de la izquierda, del 1586 original. Está armonía 1 y contrapunto 1, ¿no? Y a la derecha, ya en el nivel superior, en composición, ¿no? En el caso que elija composición, también está armonía y contrapunto 1, pero al mismo tiempo que composición 1. Con lo cual, el estudiante en el plan actual comienza a adquirir algunas herramientas necesarias o indispensables, diría, para la composición, al mismo tiempo que tiene que empezar a escribir para llegar a los parciales de la materia troncal con los trabajos, ¿sí? Recordemos que en composición 1 ya estamos hablando de una suite de por lo menos 6 números, preludios y canciones. Mientras que en el plan anterior, en el 1586 original, el alumno primero cursaba 2 años de armonía y contrapunto y recién ahí pegaba el salto al nivel superior, y en el caso de elegir composición llegaba con muchas más herramientas. Hay otros inconvenientes que encontré en el plan actual. Fíjense que el alumno de composición nunca cursará espacios como instrumento pregrado 3 y 4, música de cámara y orquesta institucional 1 y 2. Me quiero detener en estos últimos 2 espacios, ¿no? La ausencia de estas materias implica que los alumnos llegan al primer año de composición con limitaciones en cuanto a experiencias musicales en conjunto, lo cual se refleja no solo en la materia composición a la hora de componer obras para conjunto de cámara, sino también en materias afines como orquestación y arreglos y transcripciones. Es en este tipo de materias donde se empieza a notar la poca experiencia
acerca de la utilización de otros instrumentos que no sean el propio, ¿sí? Esta limitación de vivencias musicales, esta falta de roce con otros músicos, hace que se ralentice el proceso de aprendizaje. En el programa de formación musical 2 del plan actual, encontré propuestas muy interesantes en relación a los problemas que estoy desarrollando. Si observamos los propósitos y objetivos de dicho programa, vamos a encontrar propuestas como la ejecución y concertación grupal en pequeños ensambles. Vamos a encontrar que ideas como que los estudiantes con ideas cuyos objetivos son que los estudiantes se familiaricen con distintas tímbricas instrumentales, la realización de trabajos prácticos integradores que estén en donde se aborden prácticas de composición. Este tipo de metodologías, de ideas, pueden ser muy beneficiosas para los futuros compositores, ya que compensarían algunas limitaciones provocadas por la ausencia de materias que involucran la práctica instrumental en conjunto. Sin embargo, estas ideas no siempre suelen trasladarse al aula, ¿no? Es necesario diferenciar el discurso de la práctica. Como acá quiero citar una frase del licenciado Alberto Yardelevsky, nos dice que la intencionalidad y la direccionalidad de las decisiones configuran un tipo de opción que no siempre logra cristalizarse en una práctica real y concreta o sostenerse en el tiempo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, no puede esperarse que los cambios y la integración curricular provengan de los programas e ingresen automáticamente al aula. El docente debe asumir también la responsabilidad de avanzar en la integración de nuevas propuestas y metodologías de trabajo. Pero otra pregunta que me surge a partir de esto es, ¿por qué les cuesta tanto entonces incorporar nuevas propuestas a los docentes en su práctica cotidiana? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en los modelos de enseñanza tradicional y cómo esas ideas fueron impactando y quedando fuertemente arraigadas en el pensamiento de nuestros docentes. Ocurre que nuestra propia formación artística está íntimamente relacionada con la manera en que nos terminamos manifestando como docentes. Por otra parte, también podemos notar que cuando surgen nuevos programas con ideas renovadoras sobre la enseñanza artística, por lo general no contienen secuencias didácticas ni formas de organizar la enseñanza, lo cual también puede ser un motivo para explicar la ausencia de criterios para efectivizar la implementación en el aula. Sumado a lo anterior, Yardelevsky nos habla de superar una implementación a lunares. ¿Qué son los lunares? Él plantea que los lunares pueden ser un docente o un grupo de docentes, cada uno con sus propias ideas, muchas de ellas renovadoras, pero mientras solo sean lunares, es decir, prácticas aisladas, no se genera una buena transmisión de ideas entre los docentes. De esta manera, siempre habrá una gran cantidad de docentes caracterizados por el retorno a sus propias ideas, a su propia formación. Y eso se convierte en una práctica singular e individual de cada uno. En cada uno de esos lunares, nos dice Yardelevsky que hay prácticas creativas, innovadoras, pero su carácter insular opera como un obstáculo para su difusión y su visibilidad. En instituciones como Emanuel de Falla, esto se ve potenciado debido a la división, primero a su tamaño, a la cantidad de matrícula que tiene, y después a su división en anexos, ¿no? Y la desconexión que sabemos que existe entre los anexos. Esto hace que se potencie esta idea de implementación a lunares. Si a eso le sumamos la carrera de composición, ¿no? Un caso como la carrera de composición, cuyas materias troncales se dan solo en la sede central, esto puede provocar una
gran desconexión de los estudiantes que no estudian en la sede central, ¿sí? Cierto aislamiento, a punto tal de que quedan desinformados sobre de qué se trata la carrera, cómo es el primer tramo del nivel superior. Por lo general, los estudiantes del TAP no saben qué esperar de una carrera como la de composición. Más cuando se trata de un área tan desconocida, ¿no?, de la música, más puntualmente cómo se estudia este área. Por medio de este proyecto me propongo acercar una solución a las problemáticas existentes en relación al paso de los alumnos que finalizan el TAP e ingresan al profesorado superior con orientación en composición a través de la realización de un curso introductorio a la composición. Este curso intensivo tiene como objeto servir de andamiaje para el estudiante. De esta manera se podrá lograr que el ingresante llegue con más conocimientos a la hora de abordar materias troncales de la carrera como composición, armonía, contrapunto u orquestación. La intención del curso de introducción a la composición no es adelantar contenidos de la carrera, sino que se propone abordar dichos contenidos de una manera diferente a la tradicional, proponiendo una forma más empírica y menos teórica, enriqueciendo así las vivencias musicales del aspirante e intentando formar un músico integral como se propone en el PCI de la carrera de composición. El curso tendría un mes de duración con 2 clases por semana de 2 horas reloj, en donde se abordarían contenidos de las áreas armonía y contrapunto. ¿Por qué esas áreas y no otras? Bueno, en el caso de armonía, es uno de los elementos estructurales de la música. No solo propicia la adquisición de saberes vinculados al análisis armónico funcional, sino también saberes relacionados con la interpretación, ¿no?, con el análisis previo que se debe hacer de una obra antes de interpretarla. Y también ayuda a través del análisis a entender modos de organización de un discurso musical. En el caso de contrapunto, se propicia la adquisición de saberes de técnicas de composición musical vinculadas a la relación existente entre 2 o más voces independientes, que guardan una relación armónica entre ellas. Estas técnicas utilizadas, o que vamos a ver relacionadas con el contrapunto de la música antigua, son procesos constructivos que también son trasladables a diversas épocas y los estudiantes pueden reutilizarlos en la estética que ellos eligen. En las clases se cruzarán contenidos de las 2 materias debido a la relación existente entre ambas, intentando otorgarle al estudiante una visión vertical y horizontal de cada uno de los discursos musicales que vayamos analizando y componiendo. Es tarea del profesor de composición brindar un espacio crítico donde se sometan a estudio los distintos procedimientos nombrados, para que el estudiante los comprenda y pueda comenzar a trabajar con ellos. Estos espacios no solo pueden darse en el aula, sino que deben extenderse. A raíz de la última pandemia hemos aprendido algunos recursos interesantes que se pueden seguir explotando aún en la presencialidad. Uno de ellos es la utilización de determinadas plataformas online como lo son Edmodo o incluso redes sociales como Facebook, que nos permiten subir archivos y generar foros de debate. Esto podría colaborar con la desconexión que mencionaba antes entre la carrera de composición y los anexos, para que haya más información, se podría poder publicar información, novedades sobre conciertos, charlas con compositores y demás. Al inicio del curso se propondrá a los estudiantes unirse a una de estas plataformas en un grupo cerrado para poder aprovechar las posibilidades que nos otorgan este tipo de recursos online. En principio, estas herramientas podrían ser de utilidad para el docente, para subir obras, actividades o incluso poder originar debates sobre composición. Pero es aún más importante la utilidad que le puede dar el estudiante al subir sus propias producciones que vaya realizando durante el curso,
o incluso producciones que tenga previas a la cursada. Estas producciones se pueden compartir y estar a disposición de todos los integrantes, generando una buena retroalimentación entre los estudiantes. Además, se puede invitar a profesores de las cátedras de composición para que los estudiantes puedan conocerlos y puedan saber un poco más acerca de la carrera antes de matricularse. De esta manera, estas charlas se pueden dar tanto de manera presencial como también vía Zoom o cualquier otra plataforma disponible. El dispositivo de evaluación. Bueno, la manera de evaluar este curso será de la siguiente forma. En primera instancia, los estudiantes tendrán una entrevista con los profesores a modo de evaluación predictiva. Esta evaluación tiene por objetivo determinar la situación de cada alumno antes de iniciar su proceso de enseñanza, para poder adaptar las actividades o secuencias didácticas en caso de ser necesario. Con este tipo de evaluación también se puede conocer si el ingresante cumple con el perfil propuesto en el proyecto. Las primeras clases también servirán como clases de orientación. Ahí se podrán exponer características de la carrera y lo que se verá en el curso. A mitad del curso se hará una evaluación formativa. Esta forma de evaluación es aquella que se realiza acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad de la evaluación formativa es regular el proceso educativo para adaptar o ajustar las estrategias, actividades en servicio del aprendizaje de los alumnos. No tendrá tanta relevancia en el curso valorar los resultados, sino el hecho de que los estudiantes puedan asimilar herramientas para fomentar su creatividad y empezar a construir una identidad como compositores. Esto requiere de supervisión de parte del docente para poder identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el proceso y ver en qué medida es posible remediarlo con nuevas adaptaciones didácticas. Al término del curso se realizará una evaluación sumativa o final. Por medio de este tipo de evaluación, el docente conoce si los aprendizajes estipulados en los objetivos fueron cumplimentados según los criterios de evaluación expresados en el proyecto. Pero además, esta evaluación provee información que permite sacar conclusiones importantes sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa realizada en el curso. Para finalizar el proyecto, dejé una serie de secuencias didácticas que se pueden ver en pantalla, se pueden ver los títulos en pantalla. Estas secuencias contemplan diversas actividades como construir melodías y armonizarlas, el análisis armónico y formal de obras académicas y no académicas. Es importante que el alumno esté abierto a distintas corrientes estéticas, construir corales utilizando recursos armónicos aprendidos, componer a partir de la improvisación en base a parámetros dados. Es importante también generar otras formas de empezar a pensar un discurso musical, como puede ser a partir de la improvisación en el instrumento. Construir cánones para familiarizarse con técnicas de imitación, la aplicación de distintas técnicas contrapuntísticas sobre una melodía, cantar todos los ejercicios propuestos, ¿sí? Esto es muy importante, como también interpretar las composiciones de acuerdo a las posibilidades instrumentales de la clase, ¿sí? Esto puede ser un buen puntapié inicial para empezar a asimilar, para empezar a incorporar algunas vivencias musicales en todo lo relacionado a tocar en conjunto y empezar a aprender características de otros instrumentos. Y en paralelo se va a pedir que, a modo de trabajo práctico, la realización de una pequeña pieza donde se utilicen algunos de los conceptos vistos de armonía y contrapunto. El docente irá viendo el progreso en clase en conjunto con los demás alumnos.
A continuación les voy a comentar cómo llevaríamos a la práctica una de las secuencias didácticas que les mostré recién. La secuencia que elegí es el análisis armónico de la antigua canción francesa de Tchaikovsky. Uno de los propósitos de esta secuencia es que a partir del análisis de la obra, los estudiantes aprendan no solo aspectos relacionados con la utilización de la armonía funcional, sino que también aprendan modos de organizar, se familiaricen con modos de organizar el discurso musical. La duración estimada de esta secuencia es de 2 clases, y lo primero que haríamos es, como se ve en pantalla, hacer un breve repaso sobre los grados armónicos de la escala de sol menor, ¿sí?, con la participación de los alumnos, y poniendo el séptimo grado alterado entre paréntesis para aclarando que esto nos da una mayor variedad de acordes y resoluciones posibles. Luego tocamos la pieza para los estudiantes. Luego les repartiremos las partituras de la obra a los alumnos y realizaremos una segunda escucha de la obra ya con partitura en mano. Acá podemos aprovechar para hacerles escuchar otra versión de otro pianista de la obra, o simplemente volver a tocarla en el piano, o por supuesto, en el caso de que no sepamos tocar piano, podemos acompañarnos con un equipo de audio. Luego vamos a comenzar con el análisis armónico de los primeros compases de la obra, para que sirva como modelo a los estudiantes. Les vamos a comentar que en el primer compás hay un primer grado con notas que son parte del acorde, que vamos a marcar en rojo, y otras que son de paso, que vamos a marcar en azul. Agregando que estas últimas, el compositor las ubica en los tiempos débiles para evitar disonancias. Les vamos a remarcar que en el compás 3 encontramos un acorde de do menor subdominante en segunda inversión, y le vamos a preguntar cuáles son las notas de paso, y las marcamos en azul. Luego le vamos a proponer que cada uno armonice del compás 5 al 8. Se realiza una puesta en común. Si es necesario, vamos a agregar que en los compases 5 y 6 volvemos a los acordes de subdominante y tónica, y que en el compás 7 encontramos un séptimo grado disminuido, seguido del acorde de dominante. Luego vamos a hacer hincapié en el final de la frase y les vamos a preguntar si reconocen el nombre de la cadencia con la cual termina, ¿sí?, que se trata de una cadencia auténtica perfecta. En caso de ser necesario, vamos a agregar, o les vamos a preguntar, mejor dicho, primero, que en el compás 6, si en el compás 6 se encuentran alguna bordadura, o una apoyatura, o algún tipo de anticipación, ¿sí? Fíjense que encontramos una bordadura con la nota mi bemol, una apoyatura con el do, en el compás 6, y en el compás 7 encontramos una anticipación, ¿sí?, la nota sol en semicorchea. Luego les vamos a preguntar si notan alguna particularidad, algo que les llame la atención en el sistema correspondiente a la clave de fa, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo el bajo mantiene la nota pedal de tónica del compás 1 al 6. Luego vamos a proponerle a los alumnos
armonizar del compás 17 al 24. Una vez realizado esto, hacemos una puesta en común, corregimos la armonía entre todos y preguntamos si notan alguna diferencia en este sistema con respecto a los anteriores. Y vamos a charlar de cómo esta sección se denomina B, justamente por el contraste que se produce en la mano izquierda por el movimiento del bajo. Y les preguntamos si pueden reconocer la cadencia con la que termina la frase, que es una cadencia la dominante que prepara la repetición. Para terminar, les pedimos que analicen la última frase, que es igual a la primera, pero en este caso con una cadencia dominante al final, pero que usó un segundo grado como subdominante en vez del cuarto, ¿sí? Una cadencia 2-5, como se les suele decir en el jazz. Luego del análisis de la obra, vamos a nombrar distintos tipos de cadencias ya conocidas por los alumnos para tener en cuenta. Las anotamos en el pizarrón y las repasamos con la ayuda del piano. La cadencia auténtica perfecta, la semicadencia, la cadencia rota y la cadencia plagal. Luego podremos repasar estas cadencias en modo menor también. Y para finalizar esta actividad les vamos a proponer un juego. Vamos a escuchar extractos de distintas obras para que puedan identificar dichas cadencias. Vamos con el primer ejemplo. Bien, una vez que escuchamos el primer audio, les contamos que se trata del final de la Sinfonía número 1 de Beethoven. Les preguntamos de qué cadencia se trató, en este caso se trata de una cadencia auténtica perfecta. Les podemos repartir la parte que figura en pantalla, ¿sí? Para que la miren, para que vean de qué manera distribuyó las voces el compositor, de qué manera llegó a este tipo de cadencia. Y también para que se empiecen a familiarizar con una partitura para orquesta. Bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien, ahora repetimos el mismo procedimiento. Les contamos que se trata del final del primer movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Les preguntamos de qué cadencia se trató, en este caso se trata de una cadencia plagal. Les podemos también repartir la parte para que corroboren de qué cadencia se trató, cómo distribuyó las voces, qué tipo de orquestación utilizó. Y ahora nos vamos a salir un poquito de la escena académica y vamos a ir a un ejemplo más vinculado con la música popular.
Bueno, en este caso se trata de In My Life de The Beatles. No es un final, es más bien una introducción en este caso. Este tipo de ejemplos lo podemos dividir en varios segmentos, ya que tienen varias cuestiones a analizar. Lo primero que le podemos preguntar es ¿qué tipo de cadencia se da en la introducción de guitarra, ¿no? Que es una cadencia perfecta. Luego podemos charlar la cadencia que se da en los finales de frase, ¿no? En la primera frase, entre el final del segundo sistema y el comienzo del tercero, se da una cadencia plagal menor, ¿sí? Que es un tanto distinta. Este ejemplo me pareció interesante justamente por esto, ¿no? Porque se da una combinación de acordes, una especie de bimodalismo muy común en la música popular, ¿sí? Al utilizar el cuarto, típico de la cadencia plagal, el cuarto mayor en este caso de la mayor, pero combinarlo con el cuarto menor, ¿sí? Lo cual es un recurso que me parece interesante que vean los alumnos. Después también podemos ver un sexto y un primero con séptima, ¿sí? Un dominante secundario, ¿sí? Que esto podría ser el puntapié inicial para irnos a otra estética, como podría ser el blues o el jazz, que son géneros donde se utiliza mucho este tipo de acordes. Una vez finalizada la clase, vamos a pedirles que para la siguiente clase compongan una pequeña pieza, ¿sí? Puede ser un coral breve, una canción, una melodía, o pueden traer algo que ya tenían compuesto desde antes de cursar. Lo vamos a compartir en las redes que tengamos disponibles y lo vamos a llevar a la clase para compartirlo con el resto de los alumnos y hacer alguna corrección en el caso de ser necesario. Luego vamos a ensayarlo, ¿sí? Puede ser con voces, en el caso de que se trate de un coral, o con los instrumentos disponibles que tengamos en la clase. Y vamos a tratar de interpretar alguna de estas, o por lo menos alguna parte de estas piezas que traigan los alumnos. Con esto finalizaríamos esta secuencia. A lo largo del proyecto, mi intención ha sido visibilizar la falta de estrategias didácticas en donde se fomenten espacios en los cuales los alumnos puedan expresarse a través de su creatividad y comiencen a tener una noción de cómo se estudia composición en el nivel superior. Pienso que sería importante recabar ideas o aportes de las experiencias de los estudiantes para realizar una mejor evaluación del plan vigente y generar futuras modificaciones o nuevos planteos de planes de estudio. Teniendo en cuenta estas consideraciones y algunas de las estrategias didácticas planteadas en el desarrollo del proyecto, se esperaría que los nuevos planes de estudio saldaran las distancias que existen entre el TAP y el nivel superior, de manera tal que ya no se necesiten cursos articulatorios entre ambos niveles como el que se propone en este proyecto. De esta forma, se podría fomentar un mayor interés del alumnado por la carrera de composición, un mejor pasaje al nivel superior y naturalmente una mayor cantidad de egresos. Por último, les quiero agradecer por haberse tomado un momento para asistir de manera virtual a la presentación de mi proyecto. Por mi parte les puedo decir que esta última instancia ha sido muy enriquecedora y ayudó a consolidar mi trayecto como estudiante del profesorado de nivel superior. Muchas gracias.